En este video se va a aprender a construir un histograma. Un histograma como una herramienta de calidad es una gráfica de barras que me va a permitir conocer si las medidas o los índices de producción o de servicio de una empresa o de una organización están cumpliendo con las características de calidad que solicita el cliente. Y para esto, bueno, nosotros vamos a tener que hacer varios pasos. Vamos a leer el ejemplo. Nos dice que en un hospital los ingresos que se han tenido, ingresos entendido como el número de personas que llegan a urgencias. Entonces, los ingresos que se han tenido en el área de urgencias las últimas 50 semanas se muestran en la tabla que se encuentra abajo. La administración del hospital ha determinado que para ser rentable, esta área debe tener una afluencia de 150 más menos 30 pacientes por semana. Mediante un histograma indica si la tasa de atención establecida por la administración se está cumpliendo y, por lo tanto, si el área de urgencias es rentable. Entonces tenemos aquí el registro de todas las semanas que se han medido cuántas personas han entrado a urgencias. Y de lo que se trata es de hacer una gráfica de barras en la que nosotros pongamos también la parte de los límites. Tenemos dos tipos de límites. Tenemos los límites de especificación, que son los criterios de calidad que está dando el cliente como aceptables. En este caso serían los 150 más menos 30. Y también vamos a tener los límites reales de especificación, que son en realidad cómo está operando el procedimiento o bien cómo se está desempeñando en cuanto a esos criterios. Entonces, los límites de especificación es lo que el cliente pide y los límites reales es lo que nosotros como organización estamos entregando. Bien, para construir nuestro histograma necesitamos conocer cada uno de los datos que están aquí en estas tablitas. Entonces vamos a empezar por llenar estos datos. Primero tenemos que conocer cuál es el valor más grande o el dato mayor de todos estos. Para esto lo vamos a hacer con la fórmula de Excel que es max. Entonces es igual a max y todos estos datos. Nos da el valor más alto de todos, son 176. Entonces, en la semana de afluencia más alta se tuvieron 176 personas en urgencias. Para calcular el valor menor es igual min y también se van a seleccionar todos estos valores. Bien. Para el total, la función es contar. Entonces vamos a poner igual, contar, y seleccionamos los valores. Tenemos un total de 50. El rango va a ser la resta del dato más alto menos el dato más bajo. Y el número de clases, que es el número de barras que se van a graficar, o el número de barras que vamos a tener, se obtiene sacando la raíz cuadrada de el total de los datos o del conteo. Pero yo no puedo tener 7.07 barras. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a redondear este valor del número de clases, pero se redondea al entero superior. Para hacer esto, la función de Excel es redondear punto más y se selecciona el valor de número de clases y aquí tenemos que ponerle a cuántos decimales. Pues yo lo quiero con 0 decimales. Entonces yo voy a tener en realidad 8 clases. El intervalo es como el rango de valores que cabrían en cada una de las barras de frecuencia. Es decir, del 8 al 11 sería una, del 12 al 14, así. Entonces, para ver esto, cómo va a quedar o cuál es el ancho de este intervalo, nosotros vamos a dividir el rango entre el número de clases. Ajá. Y queda 7.21. Entonces, yo necesito también este intervalo redondeado. ¿Por qué? Porque mis datos no tienen decimales. Entonces, aquí va a quedar igual
Y aquí la función que voy a usar la de redondear, no la de redondear más, sino la redondear simple. ¿Cuál es el que voy a redondear? El intervalo, coma a 0 decimales. Ok. Voy a necesitar también el valor de la media y para esto se va a calcular con la función, promedio, y es el promedio de todos estos datos de aquí. Y por último también voy a necesitar la desviación estándar, entonces selecciono la función desbest.m porque es la que nos calcula la desviación estándar de una muestra. Bien. Ok. Ahora vamos a ver cuál es mi límite de especificación superior. Recordamos que los límites de especificación son impuestos por el cliente, de manera que la administración del hospital, que en este caso sería nuestro cliente, nos está diciendo que lo ideal es tener de 150 pacientes más menos 30. Entonces, la especificación superior será 150 más 30 y para la inferior serán 150 menos 30. Los límites reales se van a obtener con la fórmula que está aquí, donde yo voy a tomar en cuenta el valor de la media más 3 por la desviación estándar. S significa desviación estándar. Y para la otra es lo mismo, la media, pero en lugar de más es menos 3 por la desviación estándar. Perdón, puse un paréntesis de más. Entonces, si ustedes observan, aquí los límites de especificación tienen un color distinto. Esto me va a servir al final y lo retomaré cuando lleguemos a ese punto. Lo siguiente entonces es empezar a construir nuestra tabla. Y entonces aquí yo le voy a poner clase y dijimos que íbamos a tener 8 clases. Entonces yo aquí voy a poner valores del 1 al 8. Bien. Siguiente punto es poner son los intervalos, pues. Entonces aquí sería el valor menor. Bueno, le voy a poner simplemente menor para no confundirnos. Bueno, no. Con esto de acá. Ok, vamos a dejarlo así. Menor, mayor, y acá vamos a poner el valor de la frecuencia. ¿Ok? Bien, el menor siempre solo en la primera vez va a ser igual a este dato menor. Y en el siguiente, lo que vamos a hacer es que le vamos a sumar, por ejemplo, el valor el intervalo redondeado. Entonces se supone que tendríamos, si yo hiciera la suma de 125 más 7, que es este valor de aquí, me quedaría 132. Y el siguiente empezaría en serían 132 y luego más 7 y así sucesivamente. Pero el problema es que podemos entrar en un conflicto porque si tengo un valor exactamente de 132, no sé dónde voy a poder meterlo, si en el de arriba o en el de abajo. Para evitar esta situación, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar el valor menor más una décima menos. Por ejemplo, si este valor es 7, entonces yo le voy a sumar 6.9. Y así, bueno, aquí lo que vamos a tener que hacer es ponerle un decimal. Y así yo ya me voy a dar cuenta, pues que son 130, casi 132, pero no. Entonces ya este valor lo va a tomar en cuenta en la siguiente clase y eso es para evitar conflictos a la hora de contar. Entonces, en la siguiente, la fórmula es el de arriba más 7. Aquí sí voy a poner el 7 completo. Y en acuérdense que nada más es 6.9. Entonces, recorremos estos dos valores hasta la 8. Para comprobar que voy bien, lo que tenemos que hacer es fijarnos
que el valor mayor, que es 176, esté incluido en la última clase. Y si está, o sea, 176 está entre 174 y 180. Entonces, eso quiere decir que al menos esta parte la hice bien. Ahora, para calcular la frecuencia hay una función que es un trabajo con matrices. Y aquí necesitamos una serie de pasos que es importante que sigan en el orden en el que se les indica. Voy a escribir el nombre de unas teclas porque las vamos a necesitar en un momento más. Entonces, lo voy a resaltar porque lo vamos a necesitar. Bien, para calcular la frecuencia entonces es importante que se seleccionen todas las celdas donde quiero que me ponga el resultado del conteo. Entonces yo en cada una de estas celdas quiero que me diga cuántos valores hay entre 125 y 131, entre 132 y 138.9 y así sucesivamente. Entonces, una vez que tengo sombreadas todas las celdas donde quiero que haga el conteo, voy a escribir igual frecuencia y voy a seleccionar los datos, que son todos los valores de aquí arriba, coma, y en la parte de grupos yo voy a seleccionar el valor mayor de aquí. Cerramos y entonces aquí es donde viene este juego de teclas. Si yo le doy Enter únicamente, si se fijan, nada más me pone el conteo en la primera. Y si ustedes arrastran después este valor para acá, pues no les va a quedar como es en realidad, va a tener errores. Entonces, vuelvo a repetir el procedimiento. Lo que vamos a hacer es sombrear todos los valores donde quiero el conteo. Y ahí le vamos a poner igual, frecuencia, abrimos paréntesis, datos, coma, grupos, que es el valor mayor, cerramos el paréntesis y vamos a oprimir, estas teclas en ese orden. Control y Shift casi siempre están en el teclado en la parte de la izquierda, pegado a la orilla. Shift a veces se lo van a encontrar con una flechita apuntando hacia arriba, o bien Shift también lo pueden encontrar así escrito. Entonces, lo apretamos en ese orden, Control y luego sin dejar de oprimir Control, Shift, y sin dejar de oprimir esas dos, Enter. Y entonces ya nos entrega el conteo en cada una de estas clases y se fijan cómo es diferente de lo que había salido antes. Para comprobar que esta aplicación de la fórmula es correcta, vamos a sumar todos estos valores y me tiene que dar como resultado el total, que son 50. Si son 50, entonces hasta aquí vamos bien. Ya voy a borrar esta combinación de teclas. Bien. Ahora vamos a continuar con la gráfica. ¿Cómo le voy a hacer para graficar? Voy a tomar en cuenta la columna donde tengo los valores de las clases. Y luego con la tecla oprimida Control, sin soltarla, voy a seleccionar la columna de frecuencia. Ok. Ya que lo tengo, nos vamos a la opción de insertar y en gráficos va otra vez. Insertar y vamos a escoger gráficos de barras. Ok, permítanme un segundo. Ya sé qué pasó. El error aquí es que esto lo toma como un dato numérico. Entonces aquí vamos a cambiarle, por favor, a letras, si son tan amables, y una disculpa por no haberlo dicho antes. Ok, tenemos entonces la clase y vamos a tener la frecuencia. Acuérdense, es clase, control y luego la frecuencia. Insertar gráficos de barras. Ahora sí, tengo un histograma que es nuestro gráfico de barras. Bien, lo voy a recorrer tantito porque ahorita ya no vamos a necesitar estos datos, pero esto sí, y quiero hacer la gráfica más grande. Bien. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ok. Ahora, ¿qué es lo que sigue o qué es lo que falta? Falta colocar los límites para que de forma
visual yo pueda darme cuenta si estoy cumpliendo con las especificaciones del cliente o no. ¿Cuáles son los criterios para saber si los estoy cumpliendo? Si los límites de especificación, se los voy a escribir aquí, quedan dentro de los límites de control, si se cumple lo que pide el cliente. De lo contrario, pues no se cumple. O sea, si los límites, ¿cómo sería lo contrario? Si los límites de especificación quedan fuera de los límites de control, entonces no se cumple. Se los voy a dejar aquí para que quedan fuera. Entonces, no se cumple lo que pide el cliente. ¿Ok? Basados en esto, entonces vamos a poner los límites de especificación. ¿Cómo le voy a hacer? Desafortunadamente, esto pues tenemos que hacerlo de forma manual y vamos a poner unas líneas, ¿ok? Entonces nos vamos a la opción de insertar, ilustraciones, y ahí voy a buscar formas. En ocasiones, algunas versiones de Excel no tienen esto de ilustraciones y luego formas. En algunas versiones de Excel vienen formas directamente aquí en el menú de insertar. O no dice formas, pero tiene el cuadrado y el círculo. Entonces, dependiendo de la versión de Excel, es como viene presentado, pero todos la tienen. Entonces, nos vamos a formas y vamos a elegir una línea, ¿ok? Y voy a trazar una línea, pues, del alto de esta gráfica. Entonces, se ponen en algún lugar, le dan clic con el mouse y van a oprimir la tecla Shift. ¿Esto para qué? Para que la línea se vaya derecha. Si ustedes trazan una línea sin ponerle Shift, se les va a mover todo, miren. Les va como al pulso así. Si tú le pones Shift, mira, ¿ves? Con Shift la pone derechita luego, luego. Ok. Entonces, una vez que tengo la línea, voy a darle con el botón de la derecha, con el botón de la derecha, perdón, formato de objeto. Y en la parte del ancho le voy a aumentar para que se vea más claro, ¿sale? Y también le voy a cambiar el color, le voy a poner aquí de color rojo. Entonces, esta línea va a servir para el límite de especificación superior, límite de especificación superior e inferior. Entonces, este valor se va a poner, ese valor no, esta línea se va a poner en el valor más bajo ahorita, que es 120. ¿Dónde está 120 ubicado en toda la gráfica? Pues nos vamos a la parte esta de A, en el que veo que el valor menor es 125, que está en A. Por lo tanto, esta orillita es 125. Entonces, esto tendría que estar antes de esa orillita, ahí, como en 120. ¿Ok? Ya ubicamos el límite de especificación inferior. Ahora hacen clic sobre esa misma línea y cuando está seleccionada le van a dar control C o con el clic de la derecha copiar y luego con control V o con el clic de la derecha otra vez pegar. ¿Para qué? Para poner el límite superior. ¿Dónde lo voy a poner? En 180. Vamos a ver ese 180 dónde queda. Aquí tengo que en H el valor más alto son 180.9. ¿Eso qué significa? Que esta orillita de aquí, de esta línea, es 180.9. Entonces, si este es 180, pues lo voy a poner todavía un poquito antes de esa orillita. Ok. Estos son los límites de especificación, por eso les decía que estos valores tenían color de letra diferente para poderlos distinguir a la hora de poner los límites. Seleccionan otra vez la línea y vamos a pegarla otra vez. Pero ahora vamos a cambiarle el color a esta línea. Otra vez con el botón de la derecha y formato de objeto, el color lo vamos a cambiar y lo vamos a poner verde. De una vez esta vamos a darle copiar
y que nos pegue la otra. Ok. El límite real superior está en 179.43. Esto va entre 174 y 180. Entonces lo voy a ubicar en la última barra, como aquí. 179, pues muy pegadito al otro, ¿sale? Muy pegadito al otro. Y el límite inferior, ¿por qué muy pegadito? Porque este es 179 y la otra línea es 180. Y el otro, el límite inferior son 125.6. Y quedamos que esta orillitita son 125. Entonces el 125.6 estaría como por ahí, aproximadamente. Ok, y de acuerdo al criterio que habíamos dicho con anterioridad, en el que si los límites de especificación, que son los rojos, quedan adentro de los límites de control, que son los verdes, entonces sí se cumple lo que pide el cliente. En este caso estamos al revés. Los rojos, que son los de especificación, quedan fuera de los límites de control, están por fuera, acá y acá. Entonces, eso significa que no se está cumpliendo con lo que el cliente pide. Entonces, a la pregunta de, mediante el histograma indica si la tasa de atención se está cumpliendo, la respuesta es no. La tasa de atención en urgencias no se está cumpliendo. ¿De acuerdo? Y eso sería todo con respecto al histograma. Gracias.